Hola a todos, mi nombre es Catherine Ricaldi y formo parte del equipo de Women in Construction Perú. Les doy la bienvenida a la entrevista de esta semana. Hoy nos acompaña Rosario Fernández. Es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también fue alumna distinguida, siendo premiada por la institución por su excelencia académica y compromiso ético en su desempeño profesional. Ha sido ministra de Estado en la cartera de Justicia y presidenta del Consejo de Ministros entre los años 2010 y 2011. Ha sido vicepresidenta del directorio de la Bolsa de Valores de Lima, tesorera de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, fue profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad de Piura, y actualmente es docente en la Universidad de Lima. Ha sido procuradora ad hoc del Organismo Supervisor de Inversión en Energía, o SINERG, y también de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es árbitro internacional, incluso defendiendo casos ante la Haya. Árbitro integrante del Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional en la Cámara de Comercio de Lima. Además, fue miembro de la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación para el caso de los abusos cometidos por el sodalicio. Ha sido la segunda primera ministra mujer de la historia peruana. Buenas noches, Rosario. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, en verdad, honradísimas todas nosotras porque te hayas dado este tiempo para entrevistarte y conocer un poco de tu carrera y también de ti como mujer. Buenas noches, Caterine. Muchas gracias a ti por esta oportunidad. A Melissa, que sé que está en la cámara, que nos está ayudando. Muchas gracias también. Y a todo tu equipo, tus socias en este esfuerzo tan loable como es el de Women in Construction, que me parece absolutamente espectacular. Construyen, eso es lo importante, construir. Gracias, Rosario. Cuéntanos un poco para comenzar con la entrevista. Eres abogada, cuéntanos, ¿cómo decidiste estudiar Derecho? Soy abogada, graduada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, mi queridísima universidad, donde fui alumna. Bueno, fui alumna destacada, además fui la primera alumna en mi promoción. Fui también profesora en la universidad un tiempo, en la Católica, y decidí hacerlo, hasta ahora no sé cómo, no descubro cómo terminé en el derecho, porque mi vocación originaria era ser médico. Y de pronto decidí que ya no era médico y terminé estudiando Derecho y la verdad que me he sentido siempre muy satisfecha de haberlo hecho. Creo que es una carrera que es muy adecuada a mi forma de hacer las cosas, de ver las cosas, de aspirar por las cosas que quiero construir. Me hace muy feliz ser abogada, la verdad. Y hay muchas mujeres que a veces dudan un poco en cambiar de repente de profesión o de oficio inclusive, pero cuando empezamos a ver mujeres como tú y mujeres como muchas de las que también hemos entrevistado, comienzan con carreras y terminan en sectores totalmente diferentes, pero que las apasiona realmente. Entonces, en verdad eso es muy remarcable. Y por ejemplo, ¿cómo decidiste ingresar? Sabemos que tienes un recorrido profesional como abogada, pero ¿cómo decides ingresar a trabajar con el Estado como funcionaria pública? Bueno, mi única experiencia con el Estado fue de frente ser ministra. O sea, yo no he tenido ninguna otra anterior, ¿no? Mi vida profesional siempre fue dedicada al ejercicio privado de la profesión, en un negocio privado, como es mi negocio de estudio de abogados. En este momento estoy en un espacio que es mi oficina, mi despacho, donde estoy a estas horas, porque, bueno, así hay que trabajar para producir bien, y a la academia. O sea, yo siempre he estado dedicada a esas dos cosas, ¿no? Y la única experiencia cercana fue cuando fui vicepresidenta de la Bolsa de Valores de Lima en representación del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que fue también una tarea muy particular, muy interesante, que me dio una oportunidad muy grande de entender y saber cosas que no eran precisamente muy cercanas para mí. Pero así fue, o sea, fue mi primera experiencia grata, ¿no? Y de frente a ser ministra. Y fui y tuve la oportunidad de gestionar políticas públicas, ¿no? De comprender muy bien cómo funcionaba el Estado. A mí me ayudó mucho
mi temperamento. O sea, yo soy una persona que me gustan los retos, que me gustan las responsabilidades, que me entrego muchísimo a las cosas que hago. Soy muy competitiva, entonces no me perdono a mí misma que las cosas me salgan mal. Así que, como comprenderás, en la vida política eso se paga con un precio muy caro, que es un gran desgaste, ¿no? Pero bueno, todos los días me levantaba contenta y como digo, yo siempre fui una ministra feliz porque hice las cosas que yo quería hacer, ¿no? En el Ministerio de Justicia y posteriormente cuando fui 2 veces ministra de Justicia, con 2 gestiones, y luego cuando además de ser ministra de Justicia asumí el premierato, ¿no? Yo he sido la segunda mujer en la historia republicana en ser presidenta del Consejo de Ministros, ¿no? Y he sido muy feliz, le he tenido mucho agradecimiento al presidente García que tuvo la generosidad de designarme, tuve mucha oportunidad de conocer el Estado, de entender las prioridades, de trabajar codo a codo para lograr imponer algo que es muy importante, que es el bien ciudadano, el bien común, ¿no? Antes del bien personal individual. Creo que cualquier persona que tiene una experiencia de gestión pública debe salir con esa moraleja, con esa enseñanza muy aprendida. Primero es el bien común y después es el bien individual. Y Rosario, ¿cómo fue la participación de tu familia en esta etapa como funcionaria pública? Determinante. Yo tenía 2 niñas chicas de 12 y 14 años. La mayor hoy día es una mujer casada, que es arquitecta, y la segunda es una mujer de 27 años, que es psicóloga, graduadas ambas de mi querida Universidad Católica. Y yo estoy casada con abogado, también de la Católica, ¿no? Bueno, tenía 2 niñas chicas, pero además tenía un ingrediente un poco particular, que yo tenía a mi esposo enfermo de una enfermedad deteriorante, ¿no? Lamentablemente desde relativamente joven se enfermó y estaba postrado. Y cuando me propusieron ser ministra, yo le dije, le conté de esto muy, muy contenta, pero le dije que creía yo que no iba a poder aceptar y él me preguntó por qué. Y le dije, porque tú estás enfermo. Y él me contestó, yo estoy enfermo, pero tengo vida. Y en consecuencia, desde donde estoy, todos mis esfuerzos van a ser para cuidar de las niñas y para que tú tengas la oportunidad de hacer aquello que siempre has querido, porque yo vengo de una familia muy política, de varias generaciones. Entonces me dice, yo sé que eso quieres hacer, o sea, ¿para qué nos hacemos tontos? Anda nomás. Y así fue, así fue. Como siempre, la familia es el principal soporte que uno puede tener para destacar, ¿no? Qué bueno, o sea, y qué linda la historia que nos comentas de tu esposo y que haya sido ese apoyo y ese impulso para que sigas tu pasión que era formar parte de la política. Y Bueno, y cuando esto, además también, digamos, el ejercicio de la vida pública, de la gestión pública, implica mucho sacrificio, ¿no? Mucho. Uno de los sacrificios grandes es el sacrificio económico, ¿no? Yo tenía un negocio próspero, una vida privada bien formada, y tenía que ir a ganar muchísimo menos. Entonces lo que hice fue terminar completamente con mi vida privada, profesional anterior, completamente, no tenía ningún vínculo ni nada, y ajustarme el cinturón para que nos alcanzara a todos lo que iba a recibir entonces como ministra, que en ese entonces era menos de la mitad de lo que hoy día ganan los ministros, ¿no? Pero bueno, yo estaba ahí porque quería. Nadie me estaba empujando ni tenía ningún otro interés subalterno. Mi único interés auténtico era servir, de verdad. Eso es lo que quería. y Rosario, en esta temporada como funcionaria pública, como mujer, ¿qué retos te tocó o qué prejuicios te tocó encarar o resolver o enfrentar? Mira, en mi vida profesional, yo terminé la carrera de Derecho muy jovencita. Yo tenía 21 años en noviembre, cumplí los 22 y salí de la universidad graduada. Y entonces me dediqué al ejercicio profesional y yo tenía mucho afecto por el litigio, ¿no? Yo era una abogada, y soy una abogada litigante básicamente, me apasionaba el litigio, el discurso, la defensa en los tribunales, ¿no? Eso era algo que siempre me gustó.
pero estamos hablando de hace muchos años, de tal manera que había muy pocas abogadas mujeres y muy pocas juezas mujeres. Y yo veía claramente el prejuicio con el que me observaban los magistrados cuando yo me subía a un estrado, ¿no? Y el prejuicio y hasta, digamos, algo de, no te diría desprecio, pero menos valoración, ¿no? Con el abogado de la otra parte que era hombre o el juez que me escuchaba que era hombre. Yo lo notaba, ¿no? Pero como siempre había sido formada familiarmente con muchísima seguridad en mí misma, ¿no? Pero basada fundamentalmente en mi propio esfuerzo y dedicación, yo combatía, simplemente combatía, ¿no? Y tengo una anécdota muy, muy bonita, muy interesante. Yo tenía solo 22 años y me encargan una defensa de la Corte Suprema. Entonces voy yo a la Corte Suprema, que estaba presidida entonces en una sala por un juez mayor, un viejo juez muy cascarrabias, y que tenía mucha fama de ser malgeniado y maleducado, ¿no? Entonces estaba yo en toda mi defensa muy apasionada de mi caso, y este magistrado me interrumpe de manera abrupta y descortés y maleducada, ¿no? Entonces yo me quedé callada y no seguía hablando, pero yo seguía parada en el estrado. Y entonces este presidente de la sala me dice: abogada, ¿por qué no sigue informando? Y yo le contesto: porque estoy esperando educadamente a que usted deje de interrumpirme para que escuche mis argumentos. Y por supuesto los demás miembros de la sala se sonrieron mucho porque no habían visto, digamos, a nadie contestarle así a un hombre al cual todos temían, ¿no? Días después este mismo viejo juez me mandó llamar y me dijo: bueno, tiene usted mucho temple y carácter y defiende muy bien sus casos y se prepara. Le va a ir muy bien en la vida. Gané el caso y ese día dije: esto es lo mío, ¿no? Porque es donde mejor me desempeño y me defiendo. Así que siempre he tenido obstáculos. Cuando me incorporé, salí de la universidad, me incorporé a un estudio de abogados, éramos 9 abogados, eran 8 y yo era la única mujer, ¿no? Pero tuve mucha suerte porque era gente de mente muy abierta, que me daba mucha oportunidad, y yo siempre he sentido que lo importante es la excelencia, ¿no? Sea que mi competidor o mi contendor o el espacio donde me voy a desarrollar sea con hombres o con mujeres, nunca me importó mucho, ¿no? Me importaba la excelencia de mi trabajo. Eso era lo más importante para mí. Por ejemplo, bueno, y experiencias estas o sea, teniendo 22 años, me imagino Es una criatura, ¿no? Una criatura. claro, claro. Entonces, no me quiero imaginar en verdad las anécdotas que vienen cuando ya es ministra o ya es premier. Y por No. ejemplo, y algún obstáculo que haya usted encontrado o el que más recuerde y y qué lección le dejó. O sea, porque siempre creo que los obstáculos sirven para mejorar, sacar nuestra mejor versión y nos dejan lecciones muy Sí, valiosas. yo recuerdo mucho las crisis políticas, ¿no? O sea, recuerdo una en particular cuando yo era primera ministra y sucedió una crisis política generada por las condiciones de ese entonces, ¿no? Que dio lugar a que se incendiara un aeropuerto en Puno y todo lo demás, ¿no? Y bueno, yo tenía que tratar esa crisis, la tenía que tratar con presidentes regionales y con alcaldes, ¿no? Con un presidente regional de Puno y con alcaldes de los distintos pueblos. Y con los congresistas que representaban a Puno, ¿no? Y bueno, entonces me dieron la relación, miré la relación, obviamente todos eran políticos de fuste, todos eran gentes que habían tenido pues una vida política intensa de 20 o 30 años, ¿no? Y ok, dije muy bien, entonces, por favor, que todos ellos vengan a la presidencia del Consejo de Ministros y sepárenme en la sala grande que voy a estar con ellos. Eran 70 personas aproximadamente. Y yo las dirigía, ¿no? Y no solamente las dirigía, sino que todos ellos me responsabilizaban a mí, o sea, a mí representando al Estado de toda la desgracia que estaba pasando, ¿no? Y creo que alguno de ellos
no pensó que yo hubiese sido capaz de resolver este tema, ¿no? Y a cada rato me preguntaban, ¿y a qué hora va a venir el presidente? Y este tema lo debe resolver el presidente. ¿Por qué razón usted no llama al presidente? ¿Por qué el presidente no es el que nos recibe y nos resuelve el tema? Entonces yo lo que hice fue decirle, mire, vamos a hacer una cosa. Cuando yo lo recibo a usted como alcalde, ¿no? Yo no le digo a usted por qué viene usted y por qué no viene todo su consejo. ¿O por qué viene usted y no viene toda la gente que lo eligió? No, yo lo recibo a usted. ¿Sabe por qué? Porque yo lo respeto. Y como yo lo respeto, independientemente de que usted sea joven, viejo, hombre, mujer, de izquierda, derecha o de centro, yo lo respeto. Y lo respeto por una sola razón, porque usted es una autoridad elegida. En consecuencia, usted se entiende conmigo. Yo soy la presidenta del Consejo de Ministros. El presidente de la República es el presidente de la República y tiene otras tareas. Pero esta me la asigna la ley a mí. Y si usted cree que porque soy mujer no tengo la capacidad para hacerlo, míreme dónde estoy sentada. Y piénselo bien y vamos a seguir conversando. Bueno, resolví la controversia, resolví la crisis, salimos del problema, ¿no? Pero eso me enseñó una vez más, digamos, que en la medida que una persona se prepare, tenga la capacidad para autocriticarse, porque claro, uno comete muchos errores, ¿no? Pero tiene que tener un espacio diario en su vida de reflexión, ¿no? De reflexión para saber qué cosa ha hecho bien y qué cosa ha hecho mal. Y corregir los errores y fortalecer las cosas buenas, no solamente para uno, sino para los demás. Y en la gestión pública yo no puedo pensar en lo que es bueno para mí, tengo que pensar en lo que es bueno para todos los demás, ¿no? Así que sí, siempre hay prejuicios, evidentemente, y la gente a veces menosvalora, ¿no? A alguien que se pone al frente de una tarea, ¿no? Así que tuve esas y muchas otras. Tengo una anécdota muy bonita, muy grata para mí, ¿no? Mi labor en los penales fue intensa cuando era ministra de Justicia, muy intensa, ¿no? Y una de las cosas que a mí me preocupaba mucho, los presos tienen algunas cosas básicas en su vida. No te metas con su comida, no te metas con su visita y no te metas con sus beneficios penitenciarios. Son 3 reglas que ellos tienen clarísimas, ¿no? La comida es básica, porque estando privado de la libertad, evidentemente, lo que cuida a la gente es su comida. Y yo llegué una mañana muy temprano al Lurigancho, ¿no? Yo soy una mujer de solamente 1,58 m, nada más. O sea, soy una mujer chiquita, ¿no? A pesar de que he tenido un padre de 1,93 m, pero soy pequeña, mi madre es una mujer baja. Entonces, yo caminaba rapidito por los penales, ¿no? Entonces llegué a las 7 de la mañana porque sabía que a esa hora era el desayuno. Y me acerco a una paila muy grande en medio de los internos. O sea, estamos hablando del Lurigancho, la zona más peligrosa, de las cárceles más peligrosas de todo el Perú. Y avancé y vi la paila y dije, ¿qué es esto? Eso es el desayuno, ministra. Entonces le dije, ok, yo voy a tomar desayuno con ellos. No, ministra, usted no puede tomar ese desayuno. ¿Y por qué? Le dije, lo que es bueno para ellos es bueno para mí. Y si no es bueno para ellos, no es bueno para mí. Entonces, cogí una taza y saqué en un cucharón algo que era una cosa asquerosa, porque no era ni cuáquer ni nada, ¿no? Con la punta del pie lo único que hice fue empujar ese barril que tenía eso que llamaban cuáquer y lo boté al suelo, ¿no? Y le dije a los responsables del penal, le dije, el día que ustedes puedan tomar eso, ¿no es cierto? Ese día estarán cumpliendo bien sus funciones. Pero si yo no puedo tomar eso, los internos tampoco, ¿no? Y evidentemente los penales están llenos de mafias y de cosas muy desagradables, ¿no? Pero me posicioné con autoridad, ¿no? Y yo creo que la autoridad me la daba en ese momento y siempre la sinceridad con la que yo procedía, ¿no? O sea, no tenía ningún interés subalterno en el tema más que servir, ¿no?
El Estado a mí me estaba pagando para ser una funcionaria pública y me estaba pagando para hacerlo bien, no para hacerlo mal o para hacerlo a medias o para no hacerlo, ¿no? Y me estaba pagando para no tener miedo, porque un ministro con miedo, que se vaya a su casa, ¿no? El ministro no puede tener miedo. El ministro tiene que inspirar respeto y tiene que hacer que la gente cumpla su labor con cualquier mecanismo, ¿no? O lo sancionas, o tumbas la paila, o haces algo espectacular para que sepan quién eres tú. Porque teniendo 1,58 m y solamente 52 kilos de peso, podrían haberme hecho así. Y eso no pasó, ¿no? Entonces, así me enseñó la gestión pública. Wow. Wow. A enfrentar los retos, ¿no? A enfrentar los retos. Sí, Así es. hacerse más grande muy, muy a pesar de la talla. Sí, somos varias en verdad en el grupo que estamos debajo del 1,60 m, pero cuando estamos en obra nos convertimos definitivamente. Eso es. Sí. Se hace uno muy grande. Y Rosario, una anécdota que nos puedas compartir, que te haya presentado de repente un reto, pero en tu vida personal, en tu vida Ajá. como mujer, algo que te haya retado y que, o sea, te haya puesto de repente en aprietos, pero como sabemos, probablemente lo hayas superado muy bien. Mira, hubo una ocasión en la que me quebré, ¿no? Particularmente me quebré. Yo tengo que contarles que, en primer lugar, yo vengo de una familia donde la presencia femenina es muy grande. O sea, mis hijas son la quinta generación ininterrumpida de mujeres. O sea, yo no tengo hermanos hombres, no, mis hijas no tienen hermanos hombres, yo no tengo primos hermanos hombres, ¿no? Por mi lado materno, no tengo tíos hombres, ¿no? De tal manera que yo sé, desde mi bisabuela hasta mis hijas, somos todas mujeres. Entonces, eso yo estoy persuadida de que ha sido un componente muy importante en mi vida, muy importante, ¿no? Mi abuela es un personaje que ha tenido mucha fuerza en mi vida, en mi formación, ¿no? Ella siempre apostó por mí en todo, ¿no? Ella decía que yo llegaría muy lejos, siempre decía eso, ¿no? Y por supuesto mi madre también, ¿no? Y desde esa óptica siempre traté de enfrentar todos los temas con mucha serenidad. He tenido ocasiones muy duras, muy difíciles. Recuerdo mucho en Sarita Colonia una ocasión de una huelga de los internos porque no le daban la medicina, ¿no? Y yo tuve que sentarme a negociar a solas con un preso que era el delegado, ¿no? Y pidió que era solo con la ministra, no quería que nadie más interviniera porque no confiaba en el resto, ¿no? Y este señor, luego me enteré que estaba preso por ser secuestrador, ¿no? Pero bueno, yo me senté con él, o sea, me senté con él con las medidas de seguridad del caso, pero conversé con él. Al fin y al cabo era un hombre que estaba luchando por el deseo de tener mejor salud de parte de todas las personas a las que representaba. Pero sí hubo una ocasión en que para mí fue muy difícil sostenerme en pie. Y eso fue casi al final de mi trabajo en PCM como presidente del Consejo de Ministros. Estaba yo en consejo y me pasaron una nota diciéndome que que por los medios de comunicación estaban pidiendo que la primera ministra se hiciera presente ante una desgracia de una niña de 11 años que se había ahorcado, ¿no? Mira, fue una experiencia espeluznante porque efectivamente era una niña muy, pero muy, muy pobre, probablemente sector D, ¿no? Tuve que escalar hasta una zona de Lima muy alejada, que yo ni siquiera, confieso con vergüenza, que ni siquiera sabía que existía, ¿no? Detrás de unos cerros escalé y escalé y escalé y escalé hasta que llegué, ¿no? Llegué y esta era una madre que tenía dos niñas y una de ellas le había pedido a la mamá que quería que le comprara un celular, ¿no? Y la madre vendía caramelos, o sea, la madre no tenía posibilidad de comprar un celular, ¿no? Y le había estado pidiendo muchas veces y la madre no consiguió satisfacerla. Y la niña que veía televisión donde una vecina o algo así estaba muy, muy imbuida por la publicidad, ¿no?
y la niña al ver que fue su cumpleaños y no recibió el celular se ahorcó, se mató a los 11 años de edad, ¿no? Todavía cuando lo recuerdo me estremezco, ¿no? Porque fue una de las ocasiones más difíciles para mí, más duras. Mira que yo he visto escenas bien difíciles en los penales. Personas enfermas de SIDA, a las que yo misma he ayudado, personas con cáncer, a las que he ayudado a que puedan salir a curarse, etcétera. Pero esa me quebró completamente, ¿no? Y ahí sentí la impotencia de no poder solucionar todo, ¿no? Todo. Porque, claro, yo estaba muy contenta y muy satisfecha de mi labor como abogada, como ministra de Justicia y como primera ministra. Pero esa era una realidad de un dolor humano palpable, de una mujer que vivía a 2 horas de donde yo estaba durmiendo plácidamente en mi casa sanisidrina, ¿no? Y, sin embargo, resultaba que era una persona que tenía esas condiciones. Esa ha sido una de las experiencias más difíciles donde yo me daba cuenta que el Estado, cuán lejos estaba de la gente, ¿no? El Estado no llega a todos como debiera llegar, ¿no? No llega. Esa mujer y esa familia no tenían salud, no tenían comida, lo que se podría decir casa, era un pedazo en un cerro, sobre una piedra, y la casa era de cartón, ¿no? De cartón con chapitas, todavía me acuerdo, con chapas y clavos, ¿no? Eso me decía a mí, pues, tenemos tanto por hacer, ¿no? Y me costaba pensar que todo ese trabajo que se había hecho y del cual estaba tan orgullosa, ¿no? Sin embargo, no había llegado allí. No había llegado, ¿no? No había llegado. Así que desde ese entonces yo me quedé muy comprometida con el Estado, ¿no? Después de eso he tratado por distintos medios de tener presencia en grupos, ¿no? En trabajos, en equipos de ayudar, ¿no? En interés en la política, que yo creo que si no nos interesamos en la política, no vamos a poder salir adelante, ¿no? Así que, en fin, esa es una de las cosas más difíciles que me ha pasado. Sí, y es complicado porque historias como esas hay mucho, mucho en el país. Y, por ejemplo, tú estando en ese momento, ¿cómo lograste, o sea, o a qué recurriste de repente para salir de ese momento? Porque es algo tan pequeño que puede Sí, opacar tanto esfuerzo y que sí. nos puede pasar a muchas de nosotras. ¿Qué te Bueno, ayudó a...? a ver, tienes que adoptar algunas medidas hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Hacia afuera, digamos, tienes que procurar todo lo que esté a tu alcance en ese momento, ¿no? Como efectivamente lo hicimos. O sea, yo comprometí a la ministra de Trabajo, a la ministra de la Mujer, para poder darle a la señora todo el soporte, a la niña, a la hermanita que quedó muy afectada, darle todo el soporte, porque las dos entraron al cuarto y vieron a la niña colgada de la vida, ¿no? Entonces, darle todo el soporte, darles toda la posibilidad material y emocional, ¿no? O sea, darles medicina, darles atención psicológica, darles comida, darles ropa, etcétera, todo lo que se podía, ¿no? O sea, todo lo que tú puedes hacer hacia afuera. Y hacia adentro, tienes cierto nivel de frustración, ¿no? Por las razones que te digo, ¿no? Cierto nivel de frustración de que todo lo que hayas hecho no consigue llegar a tanta gente, ¿no? Pero bueno, para mí, la fe es una aliada incondicional, ¿no? Yo soy una mujer muy católica, ¿no? Practicante de mucha fe, de mucha fe. Entonces, siempre creo que las cosas te enseñan algo, te dejan algo, te avisan algo, ¿no? Y siempre creo en que todo va a ser mejor, ¿no? Yo soy muy positiva en ese sentido, ¿no? Y yo creo que el Perú va a ser mejor siempre, ¿no? Estamos pasando en este momento unas crisis terribles, pero bueno, estamos en un sistema democrático, no lo hemos roto, ¿no? A pesar de que todos quisiéramos estar mucho mejor, pero soy persona de mucha fe. Estoy segura que vamos a salir adelante. Digamos, trabajo como el de ustedes, que se juntan, las mujeres que se juntan dedicadas a la construcción, pues olvídate, ese tipo de cosas se va replicando
y va haciendo más país, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y Rosario, ahora, en este momento de tu vida, ¿cuáles son tus objetivos en adelante? Porque con el perfil profesional y el recorrido que tienes y la experiencia que tienes, qué es lo que quieres ahora? ¿Cuáles son tus objetivos en adelante? A ver, mira, yo estoy totalmente dedicada a mi vida de ejercicio profesional, privado y a la academia, ¿no? La parte académica. Me gusta mis dictados de clase, la formación de mis alumnos, me gusta porque me forma a mí misma, me gusta formar a mis alumnos, ¿no? Me gusta generar condiciones para la mejora, la solución de los problemas de la gente, los temas legales, ¿no? Estoy muy contenta con eso. Tengo algunos proyectos personales un poco más íntimos, ¿no? Tengo ahí medio dormidos unos cuentos que quiero terminar de escribir en algún momento que pueda, ¿no? Que son basados en la experiencia de vida personal de mi familia, ¿no? Que tengo una experiencia antigua, muy rica de mi familia, ¿no? Mis abuelos, mis bisabuelos, qué sé yo. Y quiero hacer todo eso, que cuando mis hijas me den nietos pueda tenerlos, criarlos y engreírlos, ¿no? Pero ahora estoy muy dedicada a eso y muy interesada en la política siempre, ¿no? Siempre muy activa, opinando, mirando temas, perteneciendo. Tenemos, por ejemplo, un grupo que se llama Mujeres Cuidadoras, que es muy simpático, que somos mujeres, todas mujeres de todas las profesiones, que estamos atentas a, como faros vigilantes, ¿no? De las cosas que van pasando. Por ejemplo, fuimos las que sacamos 200 firmas para que finalmente provocó la caída del ministro Guido Bellido, ¿no? Por haber maltratado a una mujer, y así, ese tipo de cosas, ¿no? Estoy siempre muy interesada en la política, pero muy interesada en mi vida profesional y académica, ¿no? Contenta. Bueno, y en verdad, o sea, muchas mujeres también tienen hobbies y a veces inclusive se vuelven emprendimientos. Tenemos una de las chicas de Women in Construction que el año pasado descubrió su pasión por el pan. Es una panadera así increíble, ¡Ay, qué entonces, y es maravilla! arquitecta. Entonces, ahí vamos viendo que en verdad uno puede, o sea, si bien hay una pasión Bueno, por tu profesión, tú no no, limites. tú no creerías que después de todo lo que te he contado que hago, yo bordo, y bordo muchísimo, muchísimo, bordo mucho, desde niña. Siempre me gustó el bordado, desde niña. Y siempre fue uno de mis refugios, además, ¿no? Cuando tenía demasiado estrés o demasiada preocupación, bueno, agarraba mi bordado, pues, ¿no? Mi marido siempre se reía porque yo a veces llegaba, pues me salía de mi casa a un cuarto para las 7 de la mañana y regresaba a las 12 de la noche, 1 de la mañana, pero antes de dormir agarraba, aunque sea 15 minutos, el bordado mientras me ponía al día sobre lo que había pasado en la casa o él me contaba, ¿no? Además, él era mi principal crítico y mi principal censor, ¿no? Me decía, no, hoy día has declarado muy rápido, has hablado muy rápido, has dicho esto así, debes de... O sea, bien compañero, ¿no? Bien compañero. Pero sí, me gusta mucho, yo soy muy manual, me gustan mucho las manualidades. Me Entonces, encanta. mira, ahí le voy a contar. Y, por ejemplo, venimos ya saliendo de una pandemia, como lo has comentado, el entorno político de repente no es el que muchos de nosotros esperamos, pero como tú has estado y sigues todavía activa, de cara al sector construcción, ¿cuál tú crees y ves como, o sea, desde tu posición, que son los retos que se nos vienen en estos Mira, años? yo creo que la pandemia nos ha enseñado que tenemos que impulsar bases muy sólidas en la infraestructura educativa, de salud y de comunicaciones. Son los tres factores cuya ausencia hicieron que colapsara el país, porque el país colapsó con la pandemia, ¿no? Yo en lo personal tengo una experiencia muy triste porque yo perdí a mi mejor amiga en la pandemia, ¿no? Ella se enfermó y se murió. Yo enfermé en la misma época fuertemente, pero en casa. Y mi marido se enfermó y terminó 24 días internado en la clínica San Felipe, ¿no? Bueno,
sí, pues nosotros teníamos las posibilidades de hacerlo, pero ha habido muchísima gente que ha muerto simplemente porque la infraestructura de salud era absolutamente insuficiente y deficiente, ¿no? Entonces, cualquier país que quiera crecer tiene que seguir los modelos que existen, o sea, no hay que inventar la pólvora, no todos los países que han desarrollado es porque han generado gran infraestructura en educación, en salud y en carreteras. Eso ha sido básicamente el gran crecimiento de un país, ¿no? En el año 2008, cuando hubo la crisis internacional, tú recordarás, decidimos en el gobierno implementar medidas contracíclicas económicas. Y lo que hizo el gobierno fue el Estado, era el que metía dinero para reactivar la construcción, para impulsar las carreteras, para hacer todo eso, ¿no? Entonces yo creo que eso, y ustedes, digamos, como mujeres comprometidas con la construcción, tienen un reto muy grande. O sea, yo las veo a ustedes como las mujeres que hoy en día deberían estar en la palestra teniendo la palabra para impulsar un sector que está ciertamente deprimido, porque el sector construcción está deprimido, ¿no? Hasta hace unos años era una actividad en la cuadra de tu casa, tú veías que de repente se construían 2 edificios, ¿no? Cada 2 cuadras encontrabas algo nuevo, centros comerciales, de todo, ¿no? Hoy en día, la crisis política y consiguiente crisis económica y la pandemia, por supuesto, nos ha rezagado. Entonces, yo creo que una de las tareas que me permito sugerir a Women in Construction es precisamente tomar la palabra. Ustedes deberían tomar la palabra, creo yo. Tomar la palabra y buscar los espacios para ser escuchadas, buscar los espacios en entrevistas televisivas, en periódicos, pero con data certera, con datos concretos, ciertos, ¿no? Y generar la inversión pública y privada, ¿no? Que hoy en día no hay. Y francamente me da mucha pena porque el Perú, recordemos que en la década de 2006 al 2011 crecimos casi 9%, ¿no? O sea, y además eso no fue porque mucha gente le quita el mérito a ese gobierno diciendo que en ese momento los minerales estaban en alza. Un momentito. Hoy día los minerales están más caros que en esa época y mira dónde estamos. A la justa vamos a llegar al 2% de crecimiento, si fuese posible eso, ¿no? Entonces, creo que se necesita más voces que emplacen en buenos términos al gobierno, a los ciudadanos, a insistir en que tenemos que reactivarnos económicamente. Y creo que la infraestructura en salud, en educación y en carreteras es lo más importante en este momento. Y la última pregunta, y un poco para ya ir cerrando la entrevista, ¿qué mensaje nos dejarías a nosotras y de repente a las generaciones que vienen, de repente a las adolescentes que están viendo que estudiar, a las universitarias que están empezando a salir y a egresar de las facultades? Como mujer, ¿cuál sería tu recomendación para nosotras? Yo creo que la más importante en el siglo XXI, como estamos, en un mundo lleno de tecnología, lleno de novedades, ¿no? Yo soy mujer del siglo XX, porque evidentemente yo nací en el siglo XX y yo me eduqué, crecí en el siglo XX con las limitaciones del siglo XX, pero también con los descubrimientos del siglo XX, ¿no? En el siglo XX el hombre llegó a la luna, ¿no? Y muchas otras cosas más, pero obviamente no existía ni remotamente esta maravilla de las comunicaciones como existe en el siglo XXI. Así que hoy en día eso tiene una gran ventaja y una gran virtud para todo el mundo y, cómo no, para las mujeres, porque hay muchísimas más opciones para prepararse, para educarse, para instruirse, para formarse, ¿no? En consecuencia, creo que la primera tarea de las mujeres jóvenes es tomar la decisión de conducir sus propias vidas sobre la base de tener una educación sólida, una educación que incluya
no solamente una formación académica importante y sólida y solvente, sino un manejo muy, muy diestro del tema tecnológico, un manejo de las comunicaciones y redes, ¿no? Hoy en día, y por supuesto, el manejo de los idiomas. No debemos olvidarnos de eso, porque hoy en día las fronteras prácticamente ya no existen, pero si alguien no sabe hablar inglés, tiene lamentablemente una desventaja, ¿no? Entonces, eso yo te diría que es lo primero. Lo segundo es que eso de por sí le va a dar lo que necesita para poder generarse un espacio propio, seguridad en sí mismo, mucha seguridad en sí mismo. Tercero, exigencia consigo mismo para poder conseguir la excelencia en su trabajo. Y cuarto, créanme que es muy bueno tener mucha calidad o carácter competitivo, porque la competencia en términos constructivos es muy sana, porque obliga a esforzarse y a prepararse, ¿no? Y todo eso pensado siempre, como digo, no solamente en uno mismo, sino en el bien común, porque el bien común es el bien de todos y de cada uno de nosotros. Entonces, si yo vivo en un espacio donde no hay un parque, ¿no? Y me uno a un movimiento para que se abra un parque porque necesitamos áreas verdes, mejores condiciones de oxigenación, etcétera, estoy logrando el bien común y estoy logrando el bienestar individual, ¿no? Si yo me uno a un movimiento para evitar que la gente se pase la luz roja, estoy logrando el bien común y el bienestar individual. O sea, no están separados, no están divorciados, pero eso no es posible lograrlo si es que uno no se prepara. ¿Por qué? Porque si uno no está preparado, nadie escucha. La gente escucha a quien sabe lo que habla, a quien sabe lo que dice, a quien puede demostrar de manera científica las afirmaciones que está haciendo y a quien tiene interés por aprender y por saber más y por enseñar, ¿no? Creo que eso es lo mejor que les puedo decir o transmitirles, ¿no? Yo he tenido una vida muy privilegiada, diría yo, privilegiada totalmente, porque he tenido una familia buena, una buena educación, ¿no? Condiciones buenas de vida, he formado una familia buena, ¿no? Pero no todas las casas son así, y eso no significa que eso pueda ser un obstáculo para salir adelante, ¿no? Las madres solteras lo pueden decir, las madres viudas lo pueden decir, ¿no? La madre obrera que hace que su hijo sea profesional, la mujer campesina que logra que su hija sea una congresista, o el minero que logra que su hijo sea doctor. Entonces, es muy, muy importante la aspiración. La aspiración es fundamental en la vida. Yo siempre tengo en mi mente una historia que mi padre me contó. Él tenía un amigo muy querido, que fue un hombre muy sencillo, muy pobre, pero que llegó en su momento a ser representante en Naciones Unidas, un hombre inteligentísimo. Físicamente era un hombre pequeñito, mestizo, ¿no? De apellido también muy nativo, peruano, ¿no? Y en una ocasión tuvo que discutir en unas aulas universitarias en un tema intelectual y le tocó discutir con un señor de gran apellido, ¿no? Y gran prosapia familiar. Y entonces le dice este señor, cuyo nombre sé, pero que no voy a revelar, le dice, debe usted saber que usted está hablando con el descendiente del conde de no sé cuántos y de la marquesa de no sé cuántos, ¿no?
grandes intelectuales de la época del virreinato y de la primera parte de la República. Y entonces este señor, gran tipo, aspirante, ¿no? Aspirante a mejorar siempre, le contesta y le dice, ahora ya entiendo cuál es la diferencia. No, perdón, voy a corregir. El señor dice, ¿sabe cuál es la diferencia entre usted y yo? Que usted quizás no tiene referentes. En cambio, yo desciendo de la condesa de no sé cuánto y del marqués de no sé qué, mis referentes intelectuales, grandes personajes de la época, no sé qué. Y entonces este señor que se apellidaba Rivera, ese nombre sí lo puedo decir, le contesta y le dice, acabo de entender cuál es la diferencia entre usted y yo, porque mientras usted desciende de alguien, yo asciendo de una lavandera y de un minero. Esa es la diferencia entre usted y yo. Yo aspiro siempre y seguiré aspirando porque quiero que mis hijos incluso lleguen más allá de lo que yo he llegado. En cambio, seguramente usted solamente aspira a que sus hijos hereden los títulos nobiliarios que tuvieron hace 400 años y que usted también quiere heredar, ¿no? Esa es la gran diferencia. Usted no aspira a nada, yo aspiro a todo. Qué, qué linda anécdota. Muchas gracias por tu tiempo, Rosario, en verdad. Un placer. Me ha encantado entrevistarte, emocionada en verdad de las anécdotas y estoy segura que vamos a tener una segunda parte porque estoy segura que tienes muchas más anécdotas que contarnos. Pero... será un placer porque tuve la posibilidad además como ministra de producir 99 decretos legislativos que se hicieron en esa época y el ministro de Justicia tiene una tarea bien difícil. Todo lo que hacen los demás ministros tiene que pasar por su mesa para saber si está bien legalmente. Así que tuve que aprender también de todo, de minería, de electricidad, de todo. Pero fue una grata experiencia. Gracias, Caterina. Gracias a todos los que nos ven y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.